Hola chicos, ¿cómo están? Bien, en la clase de hoy vamos a continuar y a finalizar con la unidad número uno que corresponde a enlaces químicos. La última clase habíamos visto cómo determinar la geometría o la forma de moléculas cuyo átomo central no posee pares de electrones libres, sino que todos los pares de electrones se encuentran enlazados en torno a otros átomos. Este cuadro que están viendo en esta figura es un resumen, una síntesis de lo que vimos en la clase anterior con respecto a lo que hablamos recién, de que se determinaba la geometría de las distintas moléculas en donde el átomo central no presentaba pares de electrones libres o pares no enlazantes, según la teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia. Aquí estamos viendo que en la primera columna tenemos los pares de electrones que se encuentran enlazados. En la siguiente columna el arreglo o el ángulo que presentaban estas moléculas. La geometría, ¿sí? Si era lineal, triangular, tetraédrica, bipirámide trigonal y octaédrica, y los ángulos de enlace que se formaban. En algunos casos había dos ángulos de enlace distintos, como ser en el caso de la geometría de bipirámide trigonal, donde presentan ángulos de 90 grados y de 120 grados. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es ver la segunda clasificación, es decir, vamos a ver lo siguiente: la forma o la geometría de las moléculas en las cuales el átomo central tiene uno o más pares libres o pares no enlazantes. La determinación de la geometría en este tipo de moléculas es un poco más complicada que la anterior, porque acá el átomo central tiene pares enlazantes como también tiene pares libres. En tales moléculas hay tres tipos de fuerza de repulsión que son las más importantes y las vamos a tener muy presentes, que son la fuerza de repulsión entre pares enlazantes, entre pares libres y entre un par enlazante y un par libre. Ahora, en general, estas fuerzas de repulsión tienen un orden de fuerzas, donde disminuyen según el siguiente orden. El par libre, en este hay una mayor fuerza de repulsión que en el par par enlazante, y este a su vez tiene una mayor fuerza de repulsión que el par enlazante. Esto lo vamos a tener muy presente al momento de analizar la geometría que vamos a ver sobre las distintas formas de las moléculas. Veamos la primera clasificación o el primer tipo de molécula. Acá tenemos moléculas del tipo AB2E con un par de electrón libre. El tipo AB2 vamos a manejarnos de la misma manera que veníamos con la clasificación anterior. Nada más que aquí se agrega la letra E, que corresponde a la cantidad de pares de electrones libres que tenemos. Por eso la forma que tiene esta molécula es A, que sería el átomo central, B, que son los átomos que están enlazados al átomo A, y E, que sería el par de electrones libres que tiene. Como por ejemplo la molécula de dióxido de azufre. ¿Qué sucede en la molécula de dióxido de azufre? La estructura de Lewis es la siguiente. Tenemos el átomo central, que es el átomo de azufre, que está rodeado o enlazado con doble enlace con átomos de oxígeno. Recuerden que en los postulados que habíamos visto con respecto a la teoría de la repulsión, habíamos dicho que los enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples se los trataba de la misma manera, como un solo enlace. Por lo tanto, aquí también vamos a tener en cuenta eso. El átomo de azufre se enlaza a los dos átomos de oxígeno y tiene un par de electrón libre. Ahora, aquí tenemos la estructura geométrica. En este esquema simplificado se tratan, dijimos que los dobles enlaces como si fueran sencillos. Ahora, de estos dos pares enlazantes, y uno es un par libre, sabemos que el arreglo global para tres pares de electrones, como habíamos visto en la clasificación anterior, era un triángulo, ¿sí? Pero ¿qué sucede acá? Debido a que tenemos
un par de electrones libres en el átomo de azufre, ¿sí?, va a haber una pequeña desviación con respecto al ángulo que veníamos manejando nosotros, ¿sí? Dado que la repulsión par libre, par enlazante es mayor que la repulsión par enlazante, los dos enlaces azufre-oxígeno se cierran ligeramente y el ángulo oxígeno-azufre-oxígeno es menor de 120. En los experimentos se ha observado que este ángulo es de 119,5 grados. Si bien aquí parece que la desviación es muy poca, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Pero la explicación, mejor dicho, es justamente esa, de que la fuerza de repulsión que me origina a mí el par de electrones libre hace que la molécula tienda a arreglarse, si bien es cierto tiene la misma geometría, pero tiende a arreglarse de una manera un poquito más diferente, lo cual me hace cambiar el ángulo de enlace. Veamos qué sucede con la molécula de tipo AB2E2, es decir, que tiene dos pares de electrones libres, como es el caso del agua. La fórmula electrónica del agua, fíjense que tenemos dos pares de electrones libres, uno arriba y uno abajo, y los dos pares enlazantes con el hidrógeno. La geometría electrónica es octaédrica, pero tiene dos pares libres en el átomo central de oxígeno que tienden a separarse tanto como sea posible, por lo que se puede predecir una desviación del ángulo tetraédrico. Y efectivamente en la molécula del agua el ángulo oxígeno-hidrógeno es de 104,5 y la geometría molecular es angular. Si hacemos una comparación con lo que habíamos visto en la clasificación anterior, aquí tenemos dos pares de electrones libres y dos pares enlazantes, es decir que en total tenemos 4 pares de electrones, y la geometría cuando teníamos moléculas que tienen 4 pares de electrones era tetraédrica. En este caso el ángulo de desviación con respecto a la clasificación anterior cambia un poco, pero entra dentro de ese tipo de geometría. Veamos las moléculas AB3E, es decir que tiene solamente un par de electrones libres y el átomo central se encuentra enlazado con 3 átomos a su alrededor, como por ejemplo la molécula de amoníaco. La molécula de amoníaco tiene esta estructura electrónica, donde tenemos el átomo central, que es el del nitrógeno, que está enlazado a 3 átomos de hidrógeno y tiene un par no enlazante en la parte superior. La geometría electrónica es tetraédrica. Recuerden que en total el nitrógeno tendría 4 pares de electrones, 3 enlazados y uno no enlazado o uno libre, como sucedía en el caso de la molécula del agua, donde teníamos 4 pares de electrones, pero con la diferencia de que había 2 pares de electrones enlazados y 2 pares de electrones libres, es decir, era un total de 4 pares de electrones. Pero ¿qué sucede acá? Dado que el par libre repele a los pares enlazantes más fuertemente, los 3 pares enlazantes nitrógeno-hidrógeno se acercan, así que el ángulo hidrógeno-nitrógeno-hidrógeno en el amoníaco es apenas menor que el ángulo tetraédrico ideal, que habíamos dicho que era 109,5. Y experimentalmente se observa que este ángulo es de 107 grados. Aquí tenemos en estas dos figuras cómo es la distribución tridimensional de la molécula del amoníaco. ¿Sí? Tenemos el ángulo de 109,5 grados, que es el ángulo de enlace entre el par libre de electrones y el par enlazado. Y a su vez, en la figura derecha tenemos cuál es el ángulo de enlace entre los átomos de hidrógeno, entre el enlace de nitrógeno-hidrógeno de un lado y nitrógeno-hidrógeno del otro lado. En este caso es de 107,8 grados aproximadamente. Ahora tenemos la clasificación para moléculas del tipo AB4E, es decir, con un par de electrones libres y 4 pares enlazantes. En este caso, la estructura electrónica de Lewis es la siguiente. Tenemos como átomo central el azufre, que tiene un par de electrones no enlazados o par de electrones libres, y tiene 4 pares enlazados.
a los átomos de azufre. El átomo central de azufre tiene 5 pares de electrones cuya distribución corresponde a una bipirámide triangular. Recuerden que en la primera clasificación habíamos visto de que cuando una molécula tiene la forma AB5, es decir, con 5 pares de electrones, 5 pares enlazados, ¿sí? La figura o la forma geométrica era una bipirámide triangular. En este caso tenemos 4 pares enlazados y un par libre, es decir, tenemos un total de 5 pares, lo que hace que tengamos una geometría bipirámide triangular. Sin embargo, uno de los pares de electrones es un par libre, por lo que la molécula debe tener una de las siguientes geometrías. Tenemos la geometría A y la geometría B. ¿Qué sucede en ambas geometrías o cuál es la diferencia? En la figura A, el par libre ocupa la posición ecuatorial, es decir, la posición en un plano central. Y en la figura B ocupa una posición axial, es decir, una posición en un solo eje o en la posición vertical. La posición axial tiene 3 pares vecinos a 90 grados y uno a 180 grados, mientras que la posición ecuatorial tiene 2 pares vecinos a 90 grados y 2 pares a 120 grados. La repulsión es menor en la figura A y esta es la observada experimentalmente. Entonces, en estas dos figuras, en la figura A y B, lo que se observa es que el par de electrones libres se lo puede ubicar tanto en la posición ecuatorial como en la posición axial, donde los ángulos no van a sufrir modificaciones para este tipo de forma de moléculas. Aquí lo que les presento en este gráfico, ¿sí?, es un resumen de lo que vimos tanto en la primera clasificación como en la segunda clasificación. Aquí tenemos en la primera columna la forma de la molécula. La primera, por ejemplo, tenemos AX2 o AB2, como lo veníamos manejando. La forma que tiene es lineal. Me da el ejemplo del dióxido de carbono. El ángulo que se forma de enlace es de 180 grados y la geometría es lineal. En la segunda forma tenemos AX3 o AB3, es lo mismo, y tenemos AX2E. Fíjense en que estamos ubicando en la misma geometría dos moléculas que tienen 3 pares de electrones. AX3 quiere decir que tiene 3 pares enlazantes y AX2E quiere decir que tiene 2 pares enlazantes y un par libre, pero en total la sumatoria siguen siendo los tres pares de electrones. La forma que tiene es trigonal, como por ejemplo el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. El ángulo es de 120 grados, con alguna pequeña modificación que pudiera haber si es que tenemos pares de electrones libres. En la tercera fila tenemos algo similar, la forma AX4 o AX3E o AX2E2. ¿Cuál es la semejanza entre los tres? Es que la forma de las tres moléculas tienen la misma cantidad de pares de electrones entre enlazados y no enlazados. La forma es tetraédrica o tetradreal, como el metano, el amoníaco y el agua. El ángulo de enlace es aproximadamente 109,5 grados y la geometría es tetraédrica, como se muestra en la figura. Y en el siguiente gráfico tenemos la clasificación o la forma de las moléculas que tienen AX5, AX4E, AX3E2, AX2E3. Es decir que tienen el átomo central tiene 5 pares de electrones, ya sea entre sumado los pares no enlazados y los pares enlazados. Y en la parte derecha tenemos los ejemplos de cuáles pueden ser esas distintas moléculas, ¿sí?, y también la forma que presentan. 120 grados la forma ecuatorial y 90 grados la forma en el ángulo de enlace axial. Y por último, haciendo una síntesis sobre este modelo, el modelo de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia,
Genera predicciones confiables para las geometrías de numerosas estructuras moleculares. En ese sentido lo aceptamos y vamos a usar sus propuestas debido a la sencillez y a la utilidad que me da a mí de predecir las formas que van a tener las moléculas de acuerdo a la fórmula molecular que éstas tengan. Bueno chicos, hasta acá vamos a llegar con la unidad número 1 y con esta clase damos por finalizado este tema. Hasta luego chicos.